אפשר לתקן. Bueno, seguimos con el cuarto mandamiento. Estamos en el mandamiento de Shmirat Shabbat. Y ya estudiamos que acá en el Sefer HaChinuch lo divide en dos mitzvot, pero en el fondo es todo el mismo cuarto mandamiento, la importancia de la mitzvah de Shabbat. La vez pasada estudiamos el concepto de diferenciar el Shabbat del resto de los días con el Kiddush y con la Abdalá. Hoy día, Bezat Hashem, estudiamos el Isur mismo de hacer melajot en Shabbat. Nosotros sabemos que hay 39 melajot que están prohibidas en Shabbat, pero en la Torá no están escritas las 39. En la Torá está escrito simplemente que no se puede hacer ninguna melajá. De ahí se derivan las 39 melajot, como vamos a estudiar Bezat Hashem hoy. Pero la prohibición, la forma que la Torá lo expresa es simplemente no hacer una melajá. Como dice entonces el Sefer HaChinuch, la mitzvah, la medbet, shelo la'asot melachá b'Shabbat. Shelo la'asot melachá b'yom HaShabbat, anachnu velo naniach la'asot levaneinu. Nosotros no podemos hacer una melajá en Shabbat y tampoco podemos dejar a nuestros hijos, a avadeinu, nuestros esclavos, ube'emoteinu. No podemos incluso dejar que nuestros animales trabajen en Shabbat. Sheneemar, lo ta'aseh kol melachá. Este pasuk sigue, la continuación del pasuk es que tenemos que cuidar que no solamente nosotros no podemos hacer melajá, sino que tampoco nuestros hijos, tampoco nuestros sirvientes, ni tampoco nuestros animales. Ahora, obviamente que el nivel de prohibición no es el mismo, eso es lo que sigue explicando ahora. En Safek, que afal pi shakatuv otzi, a pesar de que el pasuk lo expresa, el isur melajá, banu, ubevaneinu, en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros sirvientes y nuestros animales, Bela Bejad, a pesar de que todos aprenden del mismo Alav, de todas maneras está claro, Shena y Nyan Shaveh. Claramente no es el mismo nivel de gravedad. Porque a Ose Melajá Begufó, el que hace una melajá con su propio cuerpo, Itchayah Mitat Beidin y Mumezid. Una persona que es Mezid, que lo advierten y todo, entonces tiene Mitat Beidin. Pero cuando es Melejet Ajerim, cuando otro, alguien de su casa, un sirviente, etc., hace una melajá sin que él lo haya evitado, a pesar de que él también está advertido con un lav de que no lo haga, de todas maneras, lo itchayeva leema filum malkot. Él, el papá, el dueño de casa, no va a tener hiuv ni siquiera de malkot. Shen malkot leolam nunca existe que una persona reciba un castigo por una verá que hizo otro. O sea, a pesar de que acá la advertencia del pasuk es que uno se cuide de que su familia, sus sirvientes no hagan melajot, de todas maneras, castigo no va a tener en este mundo por no haber cumplido esta mitzvah. La pregunta es, ¿por qué nosotros, la Torá lo decidió expresar de esa forma? A pesar de que es un nivel distinto de gravedad, ¿por qué la Torá cuando nos quiere enseñar la mitzvah de Shabbat, lo enseña prohibiéndonos también las melajot de nuestros habitantes de la casa, nuestros sirvientes, nuestros hijos, incluso nuestros animales? ¿Por qué lo juntó? Sí, al fin de cuentas, obviamente el nivel de gravedad, como estudiamos, es distinto. Lo que vemos de esto es que la mitzvah de Shabbat no es solamente no hacer melajá. Entendemos de esto que la mitzvah de Shabbat también incluye lo que llamamos como un ambiente de Shabbat. Si una persona no va a hacer melajá, pero él, todos sus trabajos, todas sus ocupaciones, alguien las va a hacer por él, entonces al final no tiene sentido. Porque está bien, él no va a hacer ninguna cosa, él no va a cocinar, pero le va a pedir a su sirviente que le cocine. O quizás a su hijo que le cocine. Entonces al final no ganamos nada. Es cierto, él no hizo ninguna melajá, se salvó, pero el ambiente de Shabbat se perdió completamente. Nosotros necesitamos que la persona en Shabbat realmente, como vamos a ver después, descanse. Descansar significa no hacer ninguna melajá para que todo esté hecho de antes. Todo el concepto de Shabbat es que la persona llegue a Shabbat cuando está todo preparado de antemano. Hay un pasuk que dice, tiene que estar todo preparado desde el viernes. El concepto de Shabbat es que nosotros lleguemos a Shabbat cuando está todo listo. Si una persona pudiera pedirle a sus sirvientes, o incluso a sus animales, que hagan sus trabajos, entonces el Shabbat perdería su esencia, perdería su ambiente. Entonces, repito, obviamente que no es el mismo nivel de gravedad, pero es importante entender de que si la Torá lo juntó, esta prohibición propia y la prohibición de que otros hagan por mí cosas para el Shabbat, significa que tiene un concepto en común, que es perder el ambiente de Shabbat. Cuando Jajamim entonces prohíben incluso decirle a un goy que haga una melajá para mí, no es el mismo isur de la Torá,
porque no está hablando de que yo le pido a un sirviente. Si yo tengo un sirviente que no es judío, seguro no le puedo pedir. Eso los jajamim no lo tenían que prohibir, eso la Torá lo prohibió, porque está incluido en este pasuk. Los jajamim prohibieron decirle a un goy incluso que no sea mi eved, porque justamente jajamim querían tomar el concepto de Shabbat para que no se pierda el ambiente que queremos. Entonces, la Torá misma nos pide que nosotros nos cuidemos, nos exige que nosotros nos cuidemos de cuidar Shabbat y que también nuestros habitantes de la casa, nuestros sirvientes, nuestros hijos, nuestros animales incluso, no hagan melajot. ¿Para qué? Para que eso nos obligue a llegar a Shabbat con todo listo. Entonces, hay formas de pedirle a un goy. Los jajamim determinaron ciertas reglas de cómo sí se le puede pedir a un goy, qué cosas se le puede pedir a un goy, de qué forma se le puede pedir a un goy. Obviamente que hay muchas halajot al respecto. No es que esté prohibido en forma general, absoluta, pedirle a un goy. Hay formas que se puede. Por eso es que existe el goy de Shabbat. Pero de todas maneras, la idea de prohibir, pedirle de forma general a los goyim que hagan cosas por nosotros, es para que se mantenga el ambiente de Shabbat. Hoy en día se pueden hacer casi todas las cosas de Shabbat por medio de aparatos electrónicos programados de antes. Está permitido, no hay nada que lo prohíba. Pero Bemet, Ramoshe Feinstein ya dijo que si los jajamim, Hazal, estuvieran vivos en esta época, posiblemente hubieran prohibido todo eso también. Porque también de alguna manera se puede perder un poco el ambiente de Shabbat si es que todo empieza a funcionar sin que las cosas estén preparadas desde antes. Entonces está bien, no es que esté prohibido, jajamim no lo prohibieron, pero hay que entender el concepto, el mensaje. El mensaje que nos quiere enseñar la Torá entonces es que nosotros tenemos que llegar a Shabbat con todo preparado. No confiar en que alguien va a hacer para mí los trabajos, sino que llegar con todo preparado. ¿Y cuál es la idea? ¿Por qué es así? Entonces, seguramente la explicación de todo esto es que la creación del mundo en 6 días y el descanso de Hashem el séptimo nos viene a enseñar algo a nosotros. Porque Hashem podría haber creado el mundo en un día. Hashem podría haber creado el mundo con una palabra. Pero Hashem decidió crear el mundo con 6 días. Cada día creando otra cosa más, como vamos a ver a continuación en el Sefer HaChinuch. ¿Por qué Hashem lo hizo de esa forma? Cada día una cosa más, una cosa diferente, hasta que llega el séptimo día y ahí descansa. La mitzvah de la Torá, si lo que quiere la Torá es simplemente que nosotros recordemos que Hashem descansó el séptimo día, quizás que Hashem creó el mundo, digamos, quizás podríamos haber hecho la mitzvah de trabajar 6 días. Hashem creó el mundo, ¿cierto? Y nosotros al recordar, al celebrar Shabbat, estamos recordando que Hashem creó el mundo. ¿Pero cuándo Hashem creó el mundo? ¿En Shabbat? Al revés, Hashem creó el mundo en los 6 días. Entonces tendría que haber una mitzvah de trabajar 6 días. Y el séptimo, si quieres descansar o no, ya no es relevante. Pero, ¿me entienden? Si el punto fuera simplemente recordar que Hashem creó el mundo, entonces, bueno, justamente trata de imitarlo, hace cosas creativas durante los 6 días. Si vemos que la mitzvah es descansar el séptimo, hay otras razones más que las vamos a ver a continuación. Pero el punto que estamos estudiando ahora es que Hashem nos quiere transmitir que nosotros vinimos al mundo a trabajar. Y vinimos a trabajar durante 6.000 años, para que después, el séptimo año, lleguemos al Olam Haba. Es decir, la construcción esta de la semana, en la cual se trabajan 6 días y después hay un descanso, nos hace recordar a nosotros el concepto del Olam Haba. ¿Qué es lo que es el Olam Haba? ¿En qué consiste el Olam Haba? El Olam Haba consiste en que nosotros nos preocupamos de juntar mitzvot durante toda nuestra vida, para que después lleguemos al otro mundo ya listos. En el Olam Haba no está la posibilidad de seguir recolectando mitzvot. Lo que colectaste antes, zeu, eso es lo que hay. Mi shetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat, dicen Hazal. El que se esforzó antes de Shabbat, come en Shabbat. El que no se esforzó antes de Shabbat, perdió. ¿Qué va a hacer? No le puede pedir a nadie. Nadie puede hacer por él el trabajo. Tiene que estar listo. Y la Gemara lo dice justamente como un mashal al Olam Haba. Quiere decir que no es un mashal así nomás, es justamente la esencia. No es casualidad que decimos que el Shabbat es Me'ein Olam Haba. El Shabbat es Me'ein Olam Haba no solamente porque hay una comida rica, sino porque el Shabbat es el día en el cual tú tienes que haber preparado todo antes. Entonces, todas las semanas nosotros nos detenemos y paramos de hacer cualquier cosa y tenemos que descansar. ¿Para qué? Para que eso nos obligue a prepararnos antes. Todas las cosas que queremos hacer en Shabbat las tenemos que preparar antes. Ninguna melajá se puede hacer en Shabbat. Y nadie las puede hacer por nosotros tampoco.
porque tenemos que recordar de que el mundo es un proceso de trabajo que nos prepara para un Olam Haba, en el cual ya no vamos a poder hacer más cosas para mejorar nuestro Olam Haba, solamente lo que hicimos antes. Entonces, por eso, la mitzvah de cuidar Shabbat incluye también la mitzvah de no pedirle a otra persona que lo haga por mí. Por lo menos las personas que son de mi cargo, mis hijos, mis empleados, mis animales incluso. Porque si yo pudiera pedirle a mis animales que sigan trabajando en Shabbat, se perdería toda la esencia. Najón, que no es tan grave, pero la esencia se perdería. Por eso es que la mitzvah une esas dos cosas. Bueno, sigamos con el Sefer HaChinuch. Ahora el Sefer HaChinuch acá trae todo un desarrollo respecto a la gravedad de usar un animal para trabajar. Hay una discusión entre el Rambam y el Ramban. No quiero entrar en eso, es una discusión de cómo se dividen los labim. Llegamos al tema de la razón de la mitzvah. Mishorshei mitzvah zo. ¿Cuál es la profundidad y el tam de esta mitzvah? Shenieh pnuim, que estemos libres, me'asakeinu lichvod hayom. Es importante que un día a la semana estemos libres de nuestras ocupaciones para darle kavod a este día. Y eso es un punto importante. Si nosotros queremos internalizar algo, necesitamos estar desocupados. Toda la semana nosotros estamos ocupados trabajando y haciendo muchas cosas, entonces eso nos impide tener el tiempo de internalizar. Shabbat es un día donde nos detenemos, estamos obligados a no estar distraídos. Toda la semana estamos distraídos, Shabbat ya no nos podemos distraer. Likva benafshoteinu, para establecer, para fijar en nuestro nefesh, emunat chidush haolam, la emuná de que el mundo fue renovado, fue creado. Shehevel amoshechet, es una cuerda que arrastra kol yesodei adat, todas las bases de la religión. Es decir, ¿cuál es esa cuerda que atrae, arrastra todas las otras mitzvot? Es esta mitzvah de que el mundo fue creado. ¿Por qué el hecho que el mundo fue creado es la esencia de la religión? ¿Por qué es tan importante recordar? ¿Y qué hubiera pasado si Hashem no hubiera, supongamos que el mundo hubiera existido siempre, Haz Jalila, como creían los filósofos griegos? Y después Hashem se reveló y nos dijo mitzvot. ¿Por qué sería tan terrible? ¿Por qué el hecho de que Hashem creó el mundo es tan importante? La respuesta es que cuando nosotros decimos que Hashem creó el mundo, significa que Hashem lo creó con un propósito. No es que el mundo existía y después de que ya existía, Hashem nos dio una lista de instrucciones de cómo vivir en este mundo, como bediavad. Ya que existe el mundo, bueno, tomen una lista de mitzvot, de cómo comportarse. No, Hashem creó el mundo para eso. Como habíamos dicho antes, el mundo fue creado por un periodo de tiempo con un propósito. Fue para eso. Entonces toda la creación está adaptada a eso y depende de eso. Por eso es que cuando nosotros cumplimos la Torá, no es que solamente estamos cumpliendo un propósito después de que el mundo ya existió, sino que estamos cumpliendo el propósito de la creación del mundo, que eso es algo mucho más fuerte. Y por lo tanto, el mundo en sí va a depender de todo eso. Va a depender de nuestro nivel de cumplimiento. Entonces, Viniskov, y tenemos que recordar Beyom Echad, Bechol Shavua Beshavua, tenemos que designar un día cada semana y semana. Shaolam Nivra Beshisha Yamim Halukim, el mundo fue creado en 6 días separados. Ubashvi'i Lo Nivra Davar, mientras que el séptimo no fue creado nada. Ubechol Yom Beyom, cada uno de los 6 días de la creación, Nivreu Inyanim Halukim, cada uno de los 6 días fueron creadas cosas separadas, distintas. Leogot Alaratzon Apashut. Eso nos viene a enseñar la voluntad simple. ¿Qué significa la voluntad simple? Nosotros conocemos una voluntad que es siempre como respuesta a una necesidad. Cuando alguien necesita algo, por ejemplo, tiene hambre, entonces quiere comer. El querer comer no es un razón pashut, es una reacción por tener hambre. Pero cuando nosotros hablamos de Hashem, no es así. Cuando Hashem quiso crear el mundo, no era porque tenía una necesidad, no es que le faltaba algo, no es que algo lo empujó a querer, era simplemente un razón pashut, es una voluntad simple, es decir, sin una causa. Eso se puede decir principalmente sobre Hashem, que no necesita razones de por qué quiere cosas. Eso lo recordamos. Sí. Cuando nosotros decimos que el mundo fue creado, significa que Hashem tiene una voluntad que no fue provocada por nada.
No es que el mundo ya existía y después de que existía Hashem quiso resolver algún problema y por eso nos dio la Torá, sino que Hashem creó el mundo de la nada, cuando no había ninguna necesidad y cuando no había ningún problema. Shelo kedat mitpalsefim, no como los que opinan los filósofos, animasim lanu, que rechazamos nosotros, bedaatam, rechazamos su opinión, shechoshvim leemod, ellos pensaban decir, shimi yoto baruhu hayahakol. Ellos opinaban que cuando estaba Hashem también ya estaba todo, es decir, ya estaba el mundo. Eso obviamente es un grave error, decir que junto con Hashem siempre existió el mundo. Entonces, para contradecir esa emuná, nosotros recordamos una vez cada semana el hecho de que Hashem creó el mundo. Cuando nosotros descansamos, Bashvi'i, descansamos cada séptimo día, Zahar lano bechirusho shel olam, recordamos la renovación, la creación del mundo. Ki sheishbetu bnei adam kulam beyom echad, cuando todos descansan el mismo día, en la semana. A propósito, una de las rayot que trae el Kuzari para demostrar de que el mundo fue creado es que todos reconocen cuándo es el séptimo día de la creación, es decir, que la semana termina el mismo día. En todo el mundo, en todas las culturas, también los goim, tienen una misma semana de 7 días, cuando en verdad, si uno lo piensa, no tiene mucha lógica. Podría ser una semana de 10 días o de 5 días. ¿Qué lógica tiene que la semana tiene Dafka 7? ¿Por qué en el mundo en general la semana tiene 7 días? Para la Torá se entiende perfecto, porque el mundo fue creado en 6 y el séptimo descansó, es una semana. Pero si no creemos en la creación del mundo, ¿de dónde salió de que la semana tenga 7 días? Entonces dice el Kuzari, esto es porque Bemet, el mundo fue creado en 7 días, y Adam Arishon, que vivió eso, lo transmitió a todos sus descendientes. Entonces cuando todos descansan el séptimo día, bueno, solamente los Yehudim, pero en la base de que la semana tiene un día aceptado por todos, Vishal Kol Shoel, y va a preguntar cada uno que pregunte, Ma ilat zot amenuja, ¿cuál es la razón de este descanso? Como es un descanso, es algo muy notorio, es imposible no darse cuenta que estamos descansando en un día. Entonces siempre va a haber alguien que pregunte, ¿por qué están descansando? Entonces vamos a contestar, Hashem creó el mundo en 6 días. Entonces, como es inevitable que sea notorio que nosotros descansamos el séptimo día, entonces eso va a provocar esta pregunta y vamos a poder responder y reforzar esta emuná de que Hashem creó el mundo en 6 días. Cada uno se va a reforzar, mitochkach bemuná amitit. Entonces, lo primero es la idea de que Hashem creó el mundo y el descanso en sí es es algo que es inevitable no ver y por lo tanto vamos a recordar y transmitir que Hashem creó el mundo en 6 días. Ok. Entonces, Hashem creó un ciclo, estoy tratando de contestar las preguntas en el chat. El hecho que nosotros descansemos un séptimo día, en el fondo estamos marcando una semana con 7 días que simboliza la forma que Hashem creó el mundo. 6 días trabajando y un séptimo día descansando. Y por eso cuando nosotros descansamos un séptimo día, en vez de seguir con nuestras ocupaciones normales, eso es algo que llama la atención y por lo tanto refuerza la emuná y el mensaje de que Hashem creó el mundo en 7 días. ¿Por qué se descansa el séptimo? Bueno, eso es lo que decíamos antes, porque más allá de la creación en sí, queremos transmitir que hay un propósito en la creación. Cuando nosotros recordamos que el mundo fue creado, estamos diciendo que fue creado para algo. No fue creado por una necesidad de Hashem. También cuando se dice que Hashem creó el mundo para hacer Gesed, es algo que nosotros decimos desde nuestro punto de vista. Pero no podemos decir que Hashem necesitaba hacer Gesed, porque necesitar es una falta, y Hashem no tiene faltas. Entonces no podemos entender en el fondo por qué Hashem creó el mundo. Nosotros lo miramos desde que ya fue creado. ¿Cuál fue su objetivo hacia nosotros? Decimos que fue ser Gesed. Una pregunta delicada, pero lo digo, desde nuestra mente humana podemos preguntar por qué Hashem creó el mundo después de que nos creó. Y ahí es cuando contestamos que es por Gesed. Pero de todas maneras, el hecho que Hashem creó el mundo y lo creó y no existió siempre, significa que el mundo tiene un propósito. Y por eso es que es tan importante Shabbat. Hashem creó el mundo por Gesed, no es que no, solamente que lo creó por Gesed dentro de nuestro entendimiento. Eso es una respuesta que nosotros damos después de que Hashem decidió crear el mundo, no antes. Nosotros no podemos preguntar qué motivó a Hashem a hacer Gesed, porque no vamos a poder entender la respuesta. Es una pregunta que no podemos preguntarle a Hashem por qué quiere algo. Porque quiso, porque sí. Es un razón pashut, no una necesidad.
Después de que Hashem creó el mundo, entonces nosotros entendemos que lo hizo por Gesed. No es que no sea verdad, sino que es una dimensión humana donde nosotros lo estamos tratando de ver. Pero bueno, para no entrar en preguntas filosóficas, solamente quiero explicar un concepto. Nosotros dijimos que la mitzvah de la prohibición de Shabbat, de no hacer melajá en Shabbat, no está explícita en la Torah. La Torah solamente dice no hagan melajá. Los jajamim entendieron, de otros sukim, de un Ekesh, que lo que está prohibido son las 39 cosas que se hacían en el Mishkan. Es decir, todas las 39 cosas que se hacían en el Mishkan es lo que nosotros tenemos prohibido hoy en día. ¿Qué tiene que ver? La explicación es la siguiente. Nosotros cuando descansamos en Shabbat tenemos que descansar imitando el descanso que Hashem tuvo cuando descansó de la creación del mundo. Es decir, Hashem hizo ciertas cosas para crear el mundo. Nosotros tenemos que descansar de esas cosas que se necesitan para crear el mundo. Pero ¿cómo podemos nosotros saber qué cosas se necesitan para crear un mundo si nosotros somos seres humanos? ¿Qué entendemos nosotros de creación de mundos? La respuesta es que dentro del mundo hay un Olam Katán, hay un mundo chico. El Olam Katán es el Mishkan. El Mishkan simboliza todo lo que hay en el mundo. Cada cosa que había en el Mishkan, la Menogá, el Agón, el Mizbeach, cada cosa que había en el Mishkan era un representante del mundo. Por eso toda la Avodá que se hace en el Bet HaMikdash, en el Mishkan, es en el fondo para darle fuerza al mundo. Es como el corazón del mundo. Todo lo que hay en el mundo está representado en el Mishkan. Por lo tanto, cuando nosotros sabemos qué trabajos se hacían para construir el Mishkan, sabemos que esos son los trabajos equivalentes a los trabajos que Hashem hizo para crear el mundo. Porque como el Mishkan es un mundo chico, Olam Katán, por eso sabemos que al descansar de las melajot que se hacían para crear el Mishkan, estamos descansando lo que es el representante físico de lo que Hashem hizo para crear el mundo en general, que obviamente se manifiesta en algo mucho más grande y mucho más espiritual. Pero es el mismo trabajo. Es decir, la melajá de Jogesh, de Kotev, de Mejatej, todas las melajot que habían en el Mishkan representan algo que Hashem hizo para crear el mundo. Por eso nosotros descansamos justamente de esas cosas para imitar el descanso que Hashem hizo. Entonces no es que en Shabbat hay que descansar de hacer un esfuerzo físico. Uno si quisiera pudiera hacer en Shabbat un esfuerzo físico y no pasa nada. No está prohibido. El problema es simplemente no hacer estas melajot creativas que Hashem hizo al crear el mundo que se representan en el Mishkan. Entonces, en el Mishkan mismo, es curioso, pero en el Mishkan mismo sí se podía hacer melajot, incluso en Shabbat. Por ejemplo, se hacían korbanot en pleno Shabbat. Entonces, pero lo que nosotros queremos evitar es no hacer melajot para nuestra vida cotidiana, para cosas de Hol, no podemos hacerlas en el Shabbat, porque esas son cosas que representan la creación del mundo. Entonces, de esa forma podemos entender cuáles son la lógica de las prohibiciones de cada una de las melajot, simplemente porque son estas fuerzas espirituales que Hashem usaba para crear el mundo. Pero bueno, hay un factor más que menciona el Sefer HaChinuch, que es lo siguiente. Umilvad Zhigat, Hidush HaOlam, además de recordar la renovación del mundo, Yesh bo Zhigat Nes Mitzrayim, en Shabbat también recordamos el milagro de la salida de Egipto. Si se dieron cuenta, en el Kiddush, por ejemplo, nosotros decimos Zecher Yetziat Mitzrayim. Estamos haciendo Kiddush de Shabbat y recordamos la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque Sha'inu Avadim Sham, nosotros éramos esclavos en Egipto. Velo'aynu Yeholim Lanuach, y no podíamos descansar. Be'et Hafzeinu Bemenucha. Cuando queríamos descansar, estábamos en Egipto, no podíamos descansar, éramos esclavos. Ve'akel y Hashem, Itzilanu Miyadam nos salvó, Ve'tzivanu Lanuach Bashvi. Hashem nos ordenó que descansemos el séptimo para recordar el hecho de que no podíamos descansar cuando éramos esclavos. Valken Zahar B'Mishnet Torah, por eso es que en Sefer Dvarim se llama Mishnet Torah, cuando los 10 mandamientos están repetidos en Sefer Dvarim, y cuando trae este mandamiento, el cuarto de Shabbat, menciona esto. Menciona Ze HaShoresh, menciona este Ta'am Asheni, Sheyesh Lanu Bamenucha. Ve'amar Sham, y por eso está escrito allá en el Pasuk, Mitzvat Shabbat, Ve'zacharta ki eved hayita be'eretz Mitzrayim. Al ken tzivcha Hashem Elokeja la'asot et yom Shabbat. Cuando habla de la mitzvah de cuidar Shabbat, en la segunda vez que menciona el mandamiento de Shabbat, el Sefer Dvarim, no solamente dice tienes que cumplir Shabbat porque Hashem creó el mundo en 6 días, sino también dice tienes que cumplir Shabbat porque eras esclavo en Eretz Mitzrayim y ahora ya no lo eres. Es decir, además de que Shabbat nos ayuda a recordar de que el mundo tiene un propósito, que fue creado por un propósito, y dijimos que ese propósito es llegar al séptimo día de la historia, es decir, llegar al Olam Haba.
Además de eso, tenemos que recordar que Shabbat también está para descansar. No solamente para no hacer melajot de la creación del mundo, sino que también está para recordar de que ahora nosotros fuimos elegidos como pueblo, y Hashem nos sacó de Egipto donde no podíamos descansar, y ahora sí podemos descansar. Es decir, hay un factor en Shabbat de alegría, de agradecimiento, de oneg, de buscar relajarse y descansar, conectarse con el día y no estar pensando en cosas que nos distraen del momento. Porque tenemos que buscar el descanso. Shabbat menujá. Hay una mitzvah de que el Shabbat sea una menujá. Y eso, obviamente, nos ayuda a volver a motivarnos y empezar la semana con más fuerza después de que pudimos forzadamente descansar. Es gracioso que Hashem nos tenga que ordenar descansar. Uno podría pensar de que, ¿para qué tiene que haber una mitzvah de descansar? Todo el mundo quiere descansar, ¿no? Pero vemos que no. Si no es una obligación, si no te prohíben hacer trabajos, la gente siempre va a decir, bueno, tengo estas presiones, esto me preocupa, tengo que resolver esto, y siempre va a terminar perdiendo su descanso. Solamente si Hashem nos obliga a descansar es cuando realmente podemos descansar. אפשר לתקן.